civilizaciones mesoamericanas permitían la poliginia, la sodomía y hasta la pedofilia, aunque castigaban el adulterio o la homosexualidad, todo dentro del sexo prehispánico. En las Sexinotas les hablaremos de Lauren Utz, una oficinista que fue despedida por el tamaño de su busto o del grupo de niñas que fueron envenenadas por su deseo de estudiar. Esto y mucho más del acontecer sexual mundial en Hoy Te Toca. Oiga usted, qué bárbaro. Oye, mira, nos pusieron ahora sí bien veraniegas. Oye, me estaba asando. Llegué aquí y me empezaron a molestar que si se me fue la playa o que me estoy asando, también, ¿cómo no te compañera? vas a estar si te pasas por todo el pasillo y te van todos abrazando? Pues está... Estoy saludando a los compañeros, Yo no a las padezco compañeras. de esos calores, pero bueno. Es que tú eres bien grosera, tú llegas, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hay que saludar. Bueno, como de presidente, ¿te acuerdas en otras épocas que pues eran más priistas, estilo Echeverría? El saludo era así, mira, tú vas a dar la mano y así te detenían para que no te les fueras encima, abrazarlos. Pues ahora para la época del calor así voy a saludar, sí. compañera. ¿Cómo está? Sí, Como tú ya los mantienes a distancia y ya no te acaloran. Es una buena idea. Y aparte, hablando de calor, ¿qué onda con el tema de hoy? ¡Qué bonito! Sexo prehispánico. Sí. Pero yo tengo luego otro chisme que contarte que no tiene nada que ver con la prehispania. Oye, pero he de confesar que me costó muchísimo trabajo sacar información de aquí. Pero sí, mira, Tona nos tiene bien informadas. Yo lo sé, pero también de eso quería platicar porque también hay muchos rumores que se esconde muchísima información de esto. De hecho, me dijeron por ahí, o te inventan, que se encontraron muchas cosas y que están en el Museo de Antropología ahí guardaditas, muchas, de verdad. Las han de estar usando, qué guardaditas. Vámonos con las sexinotas, por favor. Ahorita regresamos hasta Cres. Recientemente se dio a conocer que empresarios sudafricanos están interesados en transformar a Sudáfrica en refugio para homosexuales y convertirlo en el destino gay por excelencia. Y es que con esta medida, Ciudad del Cabo compartiría parte del turismo rosa valuado en $8,000 millones en todo el mundo. Paradójicamente, más de 2/3 de los países africanos tienen leyes contra los homosexuales. A fin de encontrar a la Virgen Perfecta, un grupo de 11 multimillonarios chinos lanzaron la convocatoria de un concurso para encontrar a la pareja ideal y casarse. En consecuencia, 300 de casi 3,000 mujeres interesadas fueron seleccionadas tomando en cuenta que debían tener entre 18 y 28 años de edad. 1.60 metros de altura mínimo, poseer buena presencia y sobre todo ser vírgenes. Por si esto fuera poco, las jóvenes fueron examinadas por cirujanos plásticos para confirmar que no estaban operadas. Lauren Utz, de 29 años, fue despedida de su puesto en un almacén de lencería debido a que sus jefes concluyeron que era una mujer demasiado sexy para laborar en dicho lugar. De acuerdo con sus declaraciones, la noticia se la dio su supervisora, quien inicialmente le sugirió que se aplastara los senos con cinta adhesiva. Ahora Lauren espera que las autoridades neoyorquinas le den la razón y proceda a su demanda. Inteligente no es sexy. Ya estamos hablando de la la sensualidad de la inteligencia, sí. Es que me está diciendo aquí nuestro invitado, que voy a presentar de una vez a nuestro invitado. Para que todos es Juan sepamos. Carlos Meijueiro. Hernández Meijueiro. Meijueiro. Es que yo quise decir el difícil. Bueno. Yo quise decir el difícil porque yo me lo practiqué y así te lo tenía que decir. Pero estaba todo el camino. Meijuiro. Dije, yo lo digo porque lo digo. Porque cuando tengas invitado alemán, no te desde la noche anterior. Pero me estaba comentando que la Malinche, que me dice, oye, ¿podemos hablar de la Malinche? Le dije, Claro. desde luego. Le dije, oye, era muy sexy, ¿no? Porque por Era ahí como la dice- Marilyn Monroe, ¿no? De aquel entonces. Era muy sexy. Y me comenta, lo que pasa que era muy inteligente. Le dije, claro, lo que pasa que a mí se me hace súper sexy la Por inteligencia. supuesto. Cuando alguien es inteligente, atrapa, seduce. Seduce, Oigan, ¿verdad? vamos a invitarlos a que de una vez nos manden sus Que nos mensajes escriban, a los que tengan totalmente. curiosidad. ¿Se imagina usted cómo era la sexualidad con nuestros ancestros? Porque de Roma pues se sabe, ¿no? De Grecia y que las bacanales. todo, Se ¿no? la pasaban bomba. ¿Cómo era la onda acá? Pues con los mexicas y con todos en general mayas, porque cada uno tenía lo suyito. ¿Qué los se permitía, olmecas tenían qué no sus se permitía? perversioncitas.
que era muy castigado. Pero presenta a nuestro otro Sí. invitado y yo ya doy Y las otra redes cosa sociales. rapidísimo, y si estamos muy lejos de lo que hacían en ese entonces. Esa es otra reflexión. O O está es- o- en otro mundo, en otra moral. Estamos en la doble moral. Sí, exacto. Exactamente. judeocristiana. Subyacente ahí. Yo ahí me quedé pensando mucho, pero bueno, también les quiero presentar a Antonio Guadarrama Collado. Él es el autor de Nezahualcóyotl, Despertar de un coyote. Qué maravilla, qué padre tenerte aquí, ¿eh? Muchas gracias. Oye, ¿y cómo se Gracias por despierta estar el aquí. coyote? Compañera, ¿te vas a portar bien hoy o no? No, hoy no. O sea, Hoy porque, toca. Digo, exacto. Hoy toca. Si yo no, a mí nada más me contrataron para hacerte desatinar, mi amor. Tú sigue platicando. A ver, voy a empezar por esto. A ver, estaba yo leyendo que en los pueblos prehispánicos se permitía lo siguiente: A ver. poligamia, sodomía y pedofilia. Pero se castigaba brutalmente, o sea, con mutilación o muerte, el adulterio y otras transgresiones. ¿Estamos de ¿Pero cuáles acuerdo son o las no? otras transgresiones? A ver, porque ya pues imagínate la pedofilia. Adelante, amigo, ¿usted quiere opinar? Sí, de hecho sí eran polígamos, pero los hombres, no las mujeres. Pero Ya todo el ves, mundo, o nada siempre más a los molarse monarcas. uno. Pues había muchos, o sea, no nada más los monarcas, pero principalmente los que pues, más poder tenían, pues más Chance mujeres. Más tenían. chavas podían tener. Pero, o Y sea, la sigue poligamia pareciendo. el machismo ya existía desde entonces. El su machismo máximo. existe desde hace 6,000 años, mi amor. Por eso es Exactamente. tan difícil erradicarlo. El capitalismo tiene 300 y míranos. Pues ahora imagínate el machismo. Ah, Entonces, efectivamente castigaban a las mujeres infieles, incluso hasta con la muerte, pero a los hombres no. pero a los hombres Ay, no. qué bonito. Entonces, Eso sigue. ¿Y qué le seguimos mutilaban? igual. Perdón, porque ya ves que dices Los que miembros. Sí. Sí, de verdad. brazos, manos o en la que... El- Miembro, pero yo creo que habría que hacer matices en épocas, cuándos y dóndes. Por ejemplo, Laura García en su libro sobre las relaciones de género y sexo en el México prehispánico dice que las mujeres de las zonas chichimecas o las culturas de Ay, Occidente... perdón. Perdón, Perdón por Esther. señalar muy bien. Sí. Por las zonas chichimecas, por las culturas de Occidente, las mujeres tenían mucho más poder, incluso menciona tipos de mujeres que hoy no sabemos cuál era su rol social. Mujeres águila, mujeres serpiente, mujeres guerreras, Cihuatcuatli. ¿Eso en qué áreas? Cihuacóatl. ¿De México actual? ¿Por dónde? Jalisco, Nayarit, Que siguen siendo bien bragadas. Sinaloa. Pero cada una Ajá. tenía un rol específico. Mira, aquí Sí, un caballero en todas águila... las culturas los roles de género son específicos, pero en algunas permiten más equidad de géneros que en otras. Por ejemplo, lo que se sabe, esto es una reflexión muy interesante de una autora francesa, Laurette Sejourné, dice que nos llegó solo el 7% de lo que existía. 93% de códices, estatuas, etcétera, se destruyó. Entonces, lo que hoy sabemos de la antigüedad hay que pasarlo por el filtro de los españoles cristianos, misioneros, que solo permitieron que hoy conserváramos escritos de entonces que no lastimara la moral del rey o del papa. Pero según yo, que cuando llegan los españoles se les paraban los pelos cuando ven la sexualidad que existía. Mira Bernal Díaz del Castillo lo que dice. Bueno, Bernal, a ver. Dice, ¿Y dice con Bernal Díaz del homosexualidad? Castillo que aquí el clima, esta tierra incita a una enorme sensualidad, también Bernardino de Sahagún, en los cuerpos. Es briosa la naturaleza por la fuerza sensualizante del clima. Dice, arrasa incluso con los españoles emigrados, que en poco tiempo empiezan a dar rienda suelta a sus inclinaciones carnales, al igual que los nativos. Los primeros franciscanos no tomaban vino, en parte por ser muy caro, pero también porque en esta tierra el vino es fuego y enciende el cuerpo demasiadamente. Entonces había como una creencia que hay algo en esta tierra que incita. Y hay gente todavía, una amiga Pues italiana sigue llega a habiéndolo. Veracruz, se baja el camión en la feria de Tlacotalpan, 2 de febrero, que circula el alcohol, el sudor por todos lados, y dice, Juan Carlos, esta tierra huele a semen. Digo, bienvenida a Veracruz, ¿no? Ajá. Es decir, hay como un olor en el ambiente que A la sexo. gente no sabe a qué atribuir al agua. Un amigo veracruzano decía, estudien el mango, dice. Algo debe traer el mango, porque aquí comemos mucho mango, ¿no? Hay algo en las tierras tropicales que es reconocido desde las primeras crónicas que incita el cuerpo demasiadamente. Entonces, poco vino, incluso los sacerdotes que allá sí son castos, acá les pasa algo. Sí, les costaba mucho. Entonces, y Muchas además laceraciones. vienen sin mujeres. Los franciscanos
Igual el padre Maciel no era tan malo. Era el clima o el mango. Era el clima. Comían muchísimo mango, compañero. Van llegando apenas desde 1524 los franciscanos, 526 los dominicos, los agustinos, pero ellos ya encuentran una tierra destruida por la guerra. Claro. Entonces ya no saben si las costumbres que encuentran son por la guerra O o porque si eran era así. antes así. Ajá. Sin embargo, narran cosas interesantes. Por ejemplo, dice que cuando llegan a la calzada de Iztapalapa, los recibieron a los soldados españoles mujeres alegradoras, que en náhuatl se dice ahuiani. Dan alegría a deprimidos. ¿Con qué? Con sexo. Y A ver, entonces... perdón, estas mujeres Las alegradoras, me Sí. encantó porque el yo leí nombre. que ya había prostitutas, pero las prostitutas eran aparte. Eran aparte, Sí. pero era así como con un tema de un ritual. Sí, es decir, había una Para prostitución los guerreros, por cúltica. ejemplo, Sí, para sí, los exacto, guerreros. A ver, pero exacto. entonces las alegradoras son como las gallegas, ¿no cobran o Sí, cómo? por mexicana alegría, sí, así. O sea, por vocación. A ver, algo nos quiere decir también nuestro invitado. No, estoy de acuerdo con él. O sea, bueno, una de las cosas que tenemos hoy en día sobre la cultura prehispánica es precisamente que los españoles, la mayoría, vinieron a censurar la sexualidad de los mexicas, por ejemplo, y decían, es que en ellos estaba prohibida la homosexualidad, en ellos estaba prohibida, en muchas crónicas ellos dicen que no había eso, o sea, cosa que no es cierto. Lo que pasa es que ellos cuando empiezan a enseñar el catecismo, o sea, es donde empiezan a generar este cambio de La doble cultura, moral y la todo. doble moral, pero justamente abordando lo que decía que leyó de Bernal Díaz del Castillo, se sabe también de muchos españoles que estaban casados en España y que les hicieron juicio porque llegaron, se casaron, dijeron, mira, los mexicas Todos tienen... tenían acá su vieja. Tienen Bien, 10... Eso estuvo de pasarle a Hernán Cortés. Cuando Juana de Zúñiga aborda el barco, llegaron unos botes antes de decirle, ya viene, saca a Malinche de Coyoacán, que vive como virreina, porque viene tu esposa de allá y te puede llevar a juicio la Inquisición. Sí. ¿Por qué enloqueció con la Malinche? A ver, esos chismes me pues, gustan. es muy Sí interesante. enloqueció. ¿Por qué Bueno, no enloquece? era amor. No existía el concepto de amor. Es lo que les El quería preguntar. concepto de Lo amor mío es es el moderno. romance. Es romántico, es como de la época Mira, victoriana. se ¿Existe usaron. el concepto de amor o no? No. El concepto de ¿O amor... era pues, placer por placer? No solo, tampoco. No, también había negocios. Era conveniencia. ¿Por qué? Malinche es de Coatzacoalcos. Su madre es cacica de Coatzacoalcos. Malinche se conocen en abril de 1519, cuando llegan los españoles, para calmarles la furia, les regalaban oro, plumas, chavas. precios y mujeres. Dentro de Imagínate qué coraje la pobre mujer. man. ella era Con su estos- tercera vez que la regalaban como esclava. ¿Por qué? Para salvarla a la mamá, la regala como si fuera una esclava a los mayas primero, que invaden su pueblo. Y Luego luego, los ¿y cómo se aztecas salva de ahí? invaden a los mayas Y y se la, la dan. regresan a los aztecas. Puta, no, qué Y cosa. cuando los españoles invaden por Veracruz a los aztecas, desde ahí va llegando las noticias a la gran Tenochtitlan que ahí fuerte. venía, los calman con un Dime si no paquete estarías de muerta de mujeres coraje. Qué y fuerte. ella está allí. Además era hija de una cacica, o sea, Sí. es como si alguien de la muy Sí, alta de senadora. Senadora, le empiezan a regalar así Y de nada más esclava. barbas. Pero además Oye, y a por- los españoles que venían oliendo a sobaco. Pero por Pedro, alguna qué razón ella ya horror. hablaba español. Cuando ella es esclava entre los por los mayas, mayas, claro. ahí está Jerónimo de Aguilar, y ya Exacto, que dos se o tres convirtió españoles, casi al que es maya. muy probable que haya sido, si era de alcurnia, ella sabía los tratos de una corte, aunque fuera la española. Pero dicen que no, que al final sí necesitaron a Jerónimo y a ella juntos para acabar de traducir al español. Es ¿eh? posible. Igual ya luego aprendieron. Sin embargo, miren, lo que aprendamos de ella es muy importante porque es una mujer con poder. Deberíamos ponerle a nuestras hijas, a las sobrinas, Malinche como nombre y explicarle lo que Y hizo. con mucho Con honor. orgullo. Y entonces ella, Hernán Cortés, se da cuenta de su inteligencia, que no solo es traductora, Claro. porque es lengua, Hasta como se le llama en estratega. náhuatl, es la lengua de Cortés. Él nunca dice en sus crónicas al rey que es mujer. Dice nada más, la nombra como mi lengua. Era su maestra de lengua francesa era también. vergonzoso. Pues en ya esa Sabía época. que le ibas a decir. Bueno, pues, Y sin ella la conquista no se hubiera logrado. No, ella era la estratega. Por ejemplo, le dice... Claro, y sabía con quién estaba no peleado invadas quién". con los mosquetes en la región de Tlaxcala y No, estos indígenas. bueno. Lleva los caballos. ¿Por qué? No los conocen. Se van a morir de miedo y van a huir. Entonces Cortés le dice, no, y si me los matan, llévalos. Entonces, las crónicas nos narran, por ejemplo, Margot Glantz tiene un libro que se llama Malinche.
Y es un compendio de artículos de historiadores e historiadoras que hablan de ella. Y es muy interesante cómo, analizando los códices, ella aparece en la esquina, en las paredes, en los techos de las casas, en las azoteas, hablando con los pueblos a los que hay que convencer. Y Cortés sentado atrás chiquito. Y ella es como un tipo de embajadora, negociadora. Llega a acuerdos con los indios y llegaba con Cortés y decía, ¿qué onda? ¿Sí? ¿Se hace o no? ¿Por qué? Los aztecas destruyen su pueblo. Ella odiaba a los aztecas. Ella no es traidora de los aztecas. Ella jamás muere con conciencia de traicionera, como hoy se le ve. Ella ve que los españoles van a atacar a los aztecas. Enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces van para allá, me sumo. Y va a ir sumando a los pueblos que los aztecas tenían terriblemente sometidos, incluyendo a los tlaxcaltecas, donde había acuerdos de intercambio de esclavos con las guerras floridas para los sacrificios. Imagínate. Y entonces, pues, llegan, y cuando derrotan a los aztecas, Malinche jamás piensa a sí misma como traidora, sino como heroína, ¿no? Entonces no había amor. Estoy decepcionada. ¿Puede haberse generado una relación afectiva? Yo creo que sí, pero no como hoy pensamos amor. Si yo digo, estoy enamorado, ojalá y nos casemos, ojalá y dure para siempre, ojalá y tengamos hijitos, ¿no? Le pongo una serie de expectativas que no existían en la época, ¿no? Es que no ojalá se y me sea esperaba. fiel. No se pensaba, más me voy a bien una casar pasión. enamorada de alguien, No. eso no Se era. casaban Deseo por carnal. acuerdos. Pero sí era un tema carnal fuerte. Sí. Pero no, también era Pero de a ti te para la casaban Inquisición. porque así era el asunto, Sí. le llegaron al precio. Moctezuma ya. tenía alrededor, dice Noemí Quesada, que alrededor de 1,500 esposas cuando llega Cortés. Que los españoles iban pasando y decían, mira, edificios con mujeres, monjas, tienen monjas. Y eran las partes de las esposas de Cortés, dice que tenía 400 preferidas, de las cuales 40 iban a heredar a alguno de sus hijos. Y alguna vez me preguntaron, oye, ¿no existían los celos? No, los celos son conceptos del amor moderno. En esa época había envidia de quién iba a heredar, de cómo se mataba, igual que en quién China, mataba claro. a la mujer, ¿Era un a la tema de otra. poder? Exacto, un tema de Oye, poder. pero ¿y qué onda? Pobrecitas, nunca les tocaba, imagínate. Pues hacían fiestas, yo creo. Pues entre ellas. No, pues yo creo que había soldados. Pues Vamos a leer, solo por ejemplo, así, lo que porque dices si no, de las qué fiestas horror. para los soldados, cómo los premiaban con mujeres. Y también tengo textos antiguos donde esta parte que menciona Antonio es muy interesante. La homosexualidad en ciertas culturas era castigada solo si era machín con machín. Si alguno de los dos era afeminado o ¿Cuál? travesti, A ver, algunas de las culturas Ok. castigaban la homosexualidad solo si era machín con machín. Chava con chava, ¿no? No, eso no, incluso... Hasta la reina Isabel decía Sí. que ni se podía. Sí. Ay, qué falta de Pero- imaginación. Lo que yo tenía entendido era que castigaban, por ejemplo, al que recibía, no al que daba. Sí era masculino. Si se asumía, ahorita voy a leer algunas crónicas, inmediatamente como afeminado se empezaba a vestir de mujer, hacía las labores de las mujeres, renunciaba a lo masculino, los dejaba. Pero, Lo por tenemos ejemplo, hoy a en los día. transvestis. Exacto. Es como un Y mushe. queda Los mushes. y aquí está. Pero los investigación. transvestis los castigaban. En No. algunas No, culturas al revés. sí, y en Si tú otras te no. hacías pasar por hombre varonil con el rol de género de yo ando acá de Sí. machín, pero te penetran. eras pasivo, Sí. ahí sí te llevaba el Sí. cuerno. Si lo Si tú asumías, decías yo, aunque ok. tengo cuerpo de hombre, mi rol es totalmente Sí. femenino, ahí no hay bronca, Sí. como los Marianela mushes. Miano, hombre, A ver, mujer y mushe en el Istmo de Tehuantepec. este es para los que quieran saber más del Sí. tema, hombre, mujer y mush. 3 géneros. En el Istmo de Tehuantepec, Tres zapotecas, de Marinela mexicanos, Miano mexicanos de hoy. Borruso. Eso es una Sí. Pero maravilla. no era visto mal, o sea, No. no para nada. O sea, el travestismo, lo que es el mushe, era la forma de afrontar o defender la homosexualidad. O sea, no como hoy en día que, o sea, uno puede ver un hombre pues muy macho, bigote y todo eso. Claro, como Sí. los ositos. Y Los bueno, leather. están en su derecho. Pero en ese tiempo, como él está mencionando, o sea, los hombres que querían ser homosexuales tenían que asumir desde el momento en que ellos... Su rol. Exactamente. El rol era Un lo que rol, les el rol de mujer. importaba. ¿Ves? Que se vieran cómo. Es que me sorprendió Para porque, no engañarte. porque hasta el castigo cambia. Déjenme, a ver si estoy bien. Igual y díganme, ponen, estás de verdad de atar. Fíjense el castigo. Al activo seguía representando su rol genérico masculino. Lo enterraban con cenizas y ahí moría. Y al pasivo era el que era penetrado, violaba su rol de hombre y se feminizaba. Por ello le sacaban las entrañas y le prendían fuego. Pero esta es la censura de Bueno. los españoles. Sí. o sea, Enrique Dávalos, del Colegio de México, en este texto que es Templanza y Carnalidad,
en el México ¿Y prehispánico. qué daba? ¿Tú dabas los hermanos? ¿O qué? Dice que él hace un estudio y se da cuenta que de los cronistas hay de 2 partidos políticos en España. Los que reciben dinero, si dicen que aquí son re malos y cometen todos los pecados porque van a traer la Inquisición. Entonces tenían que justificar los dineros. ¿Para qué quieres tantas armas, tantas máquinas de tortura, etcétera? Es que son bien malos. Todos son sodomitas, todos son adúlteros, todos son incestuosos, todos son zoofílicos. Bestialismo, ¿no? Y entonces los acusaban de todo. Pero había otros curas que recibían su dinero del Renacimiento, porque el Renacimiento también estaba en la iglesia, no solo la Inquisición, y también daban mucho dinero. Y entonces ellos recibían dinero. Los progresistas. Si decían que aquí era el Edén. Los indios son buenos, en esas cochinadas no piensan, aunque están encuerados son como Adán y Eva. Oye, pues les Son iba en mal las de cualquier casas, forma, Sí, pobres claro, indios, claro. ya volada. Entonces dice Enrique Dávalos, se les usaba discursivamente para los intereses políticos de los curas que en ese momento tenían con la corona de España. Y hoy Oye, eso nos dificulta saber real. Tenemos que ir a Incluso- un corte, espérenme tantito, regresamos interesantísimo. rápido nomás. Carlos R., que le encanta el tema de hoy y que nos vemos hermosas. tú. Ay, a ver, qué bueno que venimos El por la C. Ibarra, que le encantó el nombre de Alegradoras, que ya les va a llamar así. Claro. Jorge Díaz, bueno, tengo otro amigo que les llama Las Damas de la Caricia. Saludos a Germán Argueta. Jorge Díaz, que necesita unas alegradoras, y me dice, consígueme, pues, ¿qué me viste cara de Celestina o qué tú? Muchas gracias, Alejandro Laurel. Qué calor y más con ese escotazo. No creo que lo digan por mi compañera. Mira, baja un poquito tu telefonito, linda, linda. Oye, Eli González, que les encanta que aquí me disfrazan de niña bien. Gracias, mi amor, a mí también. Oye, compañera, es que yo quiero hacer una recomendación porque ¿qué creen? Que está a la venta la revista Central del Padrísima. mes de junio. En la portada Padrísima. está la guapérrima veracruzana Ana de la Reguera. Les recomiendo el reportaje. Me cae, la Sí, dejaron más está guapa de guapísima, lo está más que guapa que está. nunca. Les quiero recomendar el reportaje sobre los secretos de las joyas de la reina Isabel II. Está interesantísimo, cómprenla ya. ¿Ya? Venimos en 2 minutos. Bueno, pues estamos aquí de regreso y déjenme les digo que miedo, frustración, silencios y a veces eternos son respuestas de la insatisfacción sexual de miles de mujeres alrededor del mundo. Pero bueno, es un problema que afecta a tantas parejas que incluso por años ha sido tema de la literatura. A ver, acompáñenos a escuchar lo que el escritor Rafael Pérez Gay tiene que decir al respecto. Menos sexo. Aunque solo tengo 2 hijos, la noticia me cimbró y traje para mí de inmediato 2 máximas de Woody Allen. La primera dice así: el sexo es lo más divertido que puede hacerse sin reír. La segunda máxima: el sexo solo es sucio si se hace bien. Entre tanto, pensaba yo en algunas novelas en donde aparecieran mujeres insatisfechas, parejas en un laberinto de insatisfacción sexual. La primera es clásica y muy probablemente ustedes han oído hablar de ella, Madame Bovary de Gustave Flaubert. Una mujer encerrada entre sus propias pasiones, envuelta en lecturas misteriosas que tienen que ver con el romanticismo, la desatan una pasión que al final acaba incluso con su vida. Les he vendido la trama de Madame Bovary porque es importantísimo que sepan que trata de una mujer casada con un buen hombre, con Charles, presa de la pasión de Rodolphe y de Dupuy. Muy bien. El amante de Lady Chatterley, de H. Lawrence. Una mujer, un laberinto de pasiones, insatisfacción y al final la idea de que siempre el deseo triunfa. Tercera novela, o un episodio de una gran novela de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Un episodio fantástico que se llama Un amor de Swann. Swann se ha enamorado de una cocotte, se ha enamorado de Odette, y ella requiere que sus deseos se cumplan. Al final de ese episodio, Swann dice: pensar que me quise morir, pensar que quise dar la vida por una mujer que no era de mi tipo. A más hijos, menos sexo. Algunas de las novelas que tienen que ver con mujeres desdichadas y parejas en el laberinto de la insatisfacción.
Qué maravilla, Pérez. ¿Qué La tal? verdad Oye, me y lo que dice de encanta. Woody Allen, y tú eres sucia. No, soy creativa. Ah. Como mi amiga Versátil. Vianney dice, sí, que es sucia. Así A ver, te voy a rápido. decir de hoy en adelante, creativa. Yo por soy la decirte sucia. creativa y Pérfida, alegradora, ya pérfida. bueno. Oye, acá nos dice Armunam, viendo ese par de mujeres tan hermosas hasta el fútbol se me olvidó. ¡Vivan las mujeres que todavía usan vestidos! Gracias. Ay, sí. A Wilbur, porque pues, es lo que me trajo el vestuarista. Dice Cosme Fulanito, en el México prehispánico no se tenía concepción de esclavos. Decían que más bien era fuerza de trabajo y no lo que conocemos como un esclavo de la antigua Grecia. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Exacto. No eran, no Pero estaban pues sí los encadenados ni podían, nada. pero sí los podían subir a las guerras floridas, ahora sí que a echarlos allá a la ejecución. Sí, pero acá siempre eran prisioneros de guerra. Que no ¿Y eran cómo eran aztecas. tratados? Bueno, los prisioneros de guerra eran tratados similar a lo que yo creo en Grecia y en Roma, los O que en esclavos. Guantánamo, compañero. Sí, o Guantánamo, ajá. Pero, por ejemplo, los niños pobres, por más pobres que fueran en el Imperio Azteca, iban a una escuela que se llamaba Tepozcali. Claro. Y Y los aprendían. ricos iban al Calmecac. Entonces, por más pobres que fueran o hijos de las clases más bajas, no eran tratados como se concibe la esclavitud en Grecia y en Roma. O Y no había como a los sindicato de afroamericanos en Sí. Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, en torno a lo sexual, había una diferenciación según los cronistas. En el Tepozcali dormían poco, dice. Dormían poco. Y Ay, podían qué llevarse divertido. a sus amigas, a sus mujeres. No existía la familia en el México prehispánico. No se crecía con mamá y papá. Se crecía en, ¿Cómo crees? en las ¿Todavía no tenían comunidades mamitis? Tepozcali para los pobres. Ahí se dormía, ahí se vivía, ahí se crecía. Sabían quiénes eran los papás, pero no había ¿Y en el la Calmecac familia. sí? No, Los en entregaban el a los 5 Calmecac años. eran Familia los como ricos. concepto no existía. Eran internados. Los entregaban a los 5 años. O sea, Sí. Ah, mira. Y se entregaban a los 5 años, a los 3 años. ¿Y de dónde nos los vino el tlalhuicas en concepto mendiga Morelos. familia muégano Es por los cristiano, españoles? es cristiano. Familia quiere decir en latín esclavitud. claro. De famelus, el hambriento. Un perro que está muy hambriento está famélico. Un esclavo, un famelus. Una hambrienta, una fámula o famulla. Ajá, la que está hambrienta, la que por hambre me hace que hacer en casa. Si no tuviera hambre no lo haría. Qué Entonces, interesante. es como en latín carrera, por ejemplo, se dice currículum. Dos carreras, el plural es con A, currícula. Igual en hambrientos. Un hambriento, un famelus, un famélico. Pero y dos ahora se hambrientos, usa al revés. due familia. Decían que currículum ahora es para uno y currícula para cuando mandas 2 o 3. Sí, currícula es el plural. Plural. Igual, ok. familia es el plural de esclavos. Dice José Alfredo Schulpat, ha de ser maya, mi compañero. Me imagino teniendo 1000 mujeres para mí solo. ¿Y qué les ibas a dar, mi amor? Aparte de lástima. A ver, o sea, ¿qué Fiestas. iba a hacer No con seas- ellas? no Aparte del ridículo. No ni seas así. viejas, ni Rocos y Freddy Oye, no filmó con aguanta. tanta. No hay ser humano que aguante. yo quiero agregar algo sobre este tema. A ver. En esta novela, cuando yo estaba escribiendo esta novela, me puse a analizar, porque no hay documentación al respecto sobre las concubinas de Es que Nezahualcóyotl. esa es la cosa. Según dicen, llegó a tener alrededor de 120 y tantos, entre 119 y 120 y tantos hijos. Tuvo entre 20 y 30 concubinas. Entonces, como es novela, uno se da la libertad de meterse en meterle el mano, tema, claro. ¿no? Y hacer ficción. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es la vida de un hombre con 10 mujeres? O sea, qué incómodo. Infierno. Qué incómodo puede ser tanto para las 10 mujeres como para el hombre. O Claro. sea, Pero ahí dicen que no cumplirle a existían las los 10 celos. mujeres. ¿Mande? Por ahí dicen que no existían los celos como No tal, en términos No como tal, lo pero- Pero conocemos sí, las grillas allá adentro. sí. Exactamente. Pero por Gustaría poder, no por celos. recurrir tantito a un texto, A las ver. fiestas estas que comentabas. Se las agüían y mujeres ennegrecían sus dientes con grana de cochinilla. Se afeitaban las piernas y soltaban sus cabellos casi siempre negros hasta las cinturas, desnudas. Siempre mascaban una goma afrodisíaca que se llama tzictli. Viciosa en el acto carnal. Es andariega, callejera y placera. Y según Torquemada, no estaban las agüeani segregadas ni en barrios, ni en casas, No eran ni mal en vistas. calles especiales. Se encontraban en toda la ciudad. No eran mal vistas. No eran mal vamos. vistas, Lo de era los una dientes vocación. negros sí que espanto, pero oye, pegaban su chicle. Y de ahí sí. viene Laura pegó su chicle. Pero además, imagínate que lo mascaban fuerte para que volteara a quien ellas querían ligarse.
Por eso truena la bombita Y entonces hoy te dicen, no más que saciar el chicle. ¿Pareces? Tortillera. Tortillera, verdulera, india o prostituta. Porque tiene que ver con esta parte de la criolla que sabía que había las aguiani. Imaginemos en la colonia mexicana, española, que existían todavía los dos mundos. Claro, sí, donde sí. la criolla cristiana le chocaba que su hija se pareciera a una aguiani porque está haciendo... No, y además, si llevaba al marido y que el otro volteara a ver a la Claro. alegradora, Y claro. hoy ya que no sí. hay aguiani. Entonces estos textos se nos hacen muy difíciles de entender cómo era la vida cotidiana y afortunadamente tenemos gente como Antonio que puede hacer novela al respecto de datos históricos. Antonio Rueda dice, qué bueno que convencí a Paulina Mercado de vestirse ad hoc para el programa. Hoy me vestí ad hoc. Oigan, otra cosa que les quiero comentar y quiero que me expliquen porque saqué muchas cosas y como que me confundí un poco. Otra práctica muy común prehispánica era la homosexualidad. Y yo creo que cuando obviamente llegan los españoles Pues lo en ven todo como, el mundo, como ¿no? el gran pecado. Entonces, ¿cuándo empieza A ver, ubiquémonos. ¿cuándo empieza a ser mal visto? Porque Pío time. ¿Cómo era visto en ese entonces en Europa? A ver, ubiquémonos. era una Está la práctica- Inquisición. Era una ¿Y práctica a muy poco sí era castigado por la La Inquisición? Inquisición prohibida. castiga a partir del siglo XIII, ordenan cambios en las Biblias. Hoy las Biblias traen la palabra homosexual. ¿Cómo puede venir la palabra homosexual, que es de 1861, siglo XIX, en una Biblia de hace 20 siglos? Entonces se va a ir transformando. La Iglesia Católica casaba homosexuales y lesbianas, como lo documenta John Boswell, hasta el siglo XI, XII. La Inquisición, la que se le llama la Santa, empieza en el siglo XIII, pero va a tardar un siglo, 2 siglos en ir llevando sus conceptos y sus castigos. La España que nos llega, vienen muchos misioneros con la esperanza de aquí sí aplicar la ley de Dios. Entonces, por ejemplo, Eduardo Galeano, en su libro Memorias del Fuego, documenta cómo se mataba a los homosexuales en el puerto de Veracruz, en Panamá y en Lima. En la llegada de los españoles dice que había muchos hombres mujeriles de plano así. y que hacían congregación para matarlos con perros hambrientos, con mastines que traían hambriados desde los barcos. ¿Cómo crees? Como auto de fe, así de van Sí, en volar. órale, vámonos. No me Eduardo digas Galeano, eso. sí, Eduardo Galeano o lo sea, los documenta. españoles buscaban Sí. a los gays Hacían y inquisición. los juntaban para Miren lo que matarlos. dice aquí. Dice, madera. estoy leyendo a Bartolomé Las Casas. Sé que hubo sodomía casi permitida y que se usase este nefasto y abominable delito fue por carecer de la verdadera ley de Dios. Y el demonio para más abominarlos le cegó e hizo creer que entre sus dioses se usó. Yo tengo estatuillas de divinidades copulando hombre con hombre. Esas ya no se encuentran en los museos. Un amigo que es arqueólogo me manda las fotos por mail y me dice, ¿sabes qué? Las voy a entregar al museo porque es mi obligación, porque las Pero encontré. si van Dice, a ustedes a Chichén Itzá, ahí les venden falos de madera. sí, pero O sea, no están los originales No, expuestos. no, pero en me el refiero a museo. que, Es lo que yo te explicaba hace los rato. mayas particularmente, Sí, fálicos, ellos tienen claro. estas estatuas o estas figuras Fálicas. fálicas, tienen la dualidad de Copulando, Quetzalcóatl, era Quetzalcóatl hombre y mujer. O Meteotl. Claro. Pero ¿por qué? ¿Por Entonces- qué no lo muestran? ¿Qué No, pasa? es ¿Qué que pasa Porque es lo que estamos imagínate viendo. las épocas en las que Todo abrieron esto, los... todo esto está los censurado museos. por la Iglesia Católica. O sea, Sí. para ellos no era tanto problema como están todos estos libros. Yo personalmente no le creo a la mayoría de las crónicas de los Por lo que le españoles. escriben en español. Porque todo está censurado. Incluso la obra de Hernando de Alvarado Tezosomoc y Fernando de Alba Ixtlilxochitl, que son descendientes directos de los mexicas y los texcocanos, ellos mismos se censuran en su obra. Entonces, Si no, no podrán al sobrevivir. momento de escribir, dicen, es que nuestros ancestros o nuestros abuelos veneraban a este dios horrendo, Huitzilopochtli y todo eso. Él mismo se censura. ¿Por qué? Porque tiene el miedo de la Sin embargo, Inquisición. para el historiador ese ya es dato. Una pregunta. Ajá, que se autocensura es muy importante y nos permite ver ya la transición. A ver, una pregunta. Hablan de la sodomía, pero no solo se concibe entre dos hombres, también puede ser el trato que le das a una mujer. O sea, una relación penetración. hombre-mujer, pero Sí, de sodomía. de anal, ¿Esa penetración anal. estaba también censurada? Pero va a llegar después. El primer siglo van a dedicarse a atrapar a mujeres adúlteras, el mismo trato que les daban los aztecas, y a homosexuales. Ese va a ser como un objetivo muy obsesivo del primer siglo. Poco a poco, los penitenciales, encontramos los penitenciales del siglo XVI, XVII, van a ir ya incluyendo, por ejemplo, el adorar a Huitzilopochtli no aparece en los primeros penitenciales del siglo XVI. Aparece hasta el siglo XVII y queda eso era prohibido malo. como adorarlo al demonio Huitzilopochtli.
que para ellos no era considerado demonio, para ellos era una divinidad, ¿no? Claro. Entonces, pero hay que decir que era muy sangriento, ¿no? Porque era dios de la guerra, entonces eso les espantaba a los... Y ¿sabes qué? Había otra razón. Nació el 25 de diciembre, igual que Quetzalcóatl. Y entonces había una razón política para desaparecerlo, porque ellos traían la creencia de Jesús nacido el 25 de diciembre. Y por eso lo ponen en diciembre. La fecha de Jesús... El 12 por eso mismo la coincidencia del 12 de diciembre. De la Tonantzin, ¿no? Tonantzin, en realidad venían los de todos los pueblos al Tepeyac el 12 de diciembre. Entonces, no es casualidad la aparición de la Virgen. Que busquen esa fecha. Oiga, no más rápido. ¿Sí conciben los sacrificios? ¿Ustedes creen que sí o fue invención de los españoles? Y dicen que hasta la piedra de los sacrificios, o mal llamada así, porque hay unos que dicen que sí, que no, tiene un tallado encima que se ve totalmente fuera de época y que no era para nada que para que escurriera la sangre, que eso no es cierto y que aquí no había sacrificios y que lo inventaron los conquistadores. ¿Ustedes qué opinan de eso? Sí, sí había sacrificios. Sí había. Sí. ¿Tú Y también yo crees? creo que también había algo que nos espanta mucho, que es el canibalismo ritual. Por ejemplo, sí había pueblos, o al menos eso hay cronistas que lo dicen, que cortaban las carnes más abundantes del difunto, ¿no? Del compadre Ramón, ¿no? Y le echaban a una comida que ellos llaman tamali. Y que los invitados no lloraban porque el difunto ya vive en mí, porque él me lo comí. Oye, me acordé de la tamalera asesina y el alarma. A ver, Y entonces tenían que traer lloradoras de España. para llorar. Porque como aquí no lloraban al muerto, porque vive en mí, dice en las crónicas Bernal Díaz del Castillo que en las costas de Veracruz solamente se emborrachaban y contaban chistes del difunto y nadie lo lloraba. Así como Y entonces, actualmente. pero sin embargo yo encuentro el siglo Así debería posterior ser. algo didáctico que me haga pensar que sí había un canibalismo ritual, por más calofríos que sentamos sus descendientes, porque los curas empiezan a hacer pan ritual de muerto. ¿Y qué tal los que tienen forma de niño? Y no solo, sino que tenían la cruz de los huesitos que cuando terminaban las carnes del compadre, que ya no hay, descoyuntaban los huesos, los ponían en forma de cruz, los 4 puntos cardinales, y el cráneo encima. Y esto es de la forma del pan de muerto. A ver, espérenme que tenemos que ir a un corte, pero regresando, me voy a salir tanto al tema, les voy a contar uno que es nota ahorita del actor porno caníbal en Canadá. Ay, bueno, hoy les vamos a recomendar que no se pierdan una pieza de erotismo hi-fi y 3D creada por Laura Jean Hesley, que se trata de la obra de Sirena o Siren, una obra diseñada con Motions Eyeliner, una tecnología que permite realizar proyecciones holográficas a partir de video 3D de alta definición. Vean nomás. Totalmente. Y ¡Qué de esta manera, con hermosura! la ayuda de una joven que se dedica al nado sincronizado y gracias a la experiencia del camarógrafo Mark Silk, se logró recrear una atmósfera profundamente onírica, Es donde artística. descubrimos cómo la Sirena emerge llena de erotismo, de un mundo en donde el sexo, la conciencia y la tecnología se han fundido. No se la deben de perder. Regresamos en 2 minutos. Síganse comunicando con nosotros, por favor, al correo electrónico hoytetoca @proyecto40.com.mx, al Twitter es @hoytetoca, al mío @mercadopaulina, al de mi compañerita. @Tapia Fernanda o al Facebook diagonal Fernanda Tapia Original. Ahorita Y ahorita están lo vamos llegando a seguir leyendo. unas opiniones divertidísimos. Oigan, y Círculo Editorial Azteca y Editorial Era le regalamos Aura. ¿Qué libro, señores? La controvertida novela de Carlos Fuentes. ¿Se acuerdan que el señor Abascal la prohibió porque a su hija se la dieron a leer en la escuela? Nada más la prohibió y Carlos Fuentes dice, vendía yo 20,000 Claro. libros a la Prohibido es un semana. editor, dijo. Qué bendición, pero por si a usted se le pasó leerla, perdón. tienen que enviar Hay un que mensaje poner @hoy te toca, a hoy te toca @proyecto40.com.mx. Magnífico libro del maestro. Regresamos Fuentes. en paz 2 descanse. minutos. Volamos a las sexinotas y ahorita regresamos con el tema de este sexo prehispánico. Más
de 120 niñas fueron envenenadas por un grupo de hombres radicales conservadores que rechazan la educación femenina. Los hechos tuvieron lugar en un colegio de la provincia de Dakar, al noroeste de Afganistán. De acuerdo con la Dirección Nacional de Seguridad, las menores fueron envenenadas con un polvo desconocido que fue vertido al interior de las aulas, que les provocó que cayeran inconscientes y posteriormente con fuertes dolores de cabeza, estómago y vómitos. Un hombre de Kenia evidenció su infidelidad al no poder despegarse de la esposa de otro por un acto de magia negra. De acuerdo con los testimonios, cuando el marido descubrió que su esposa lo engañaba, decidió pedir ayuda a un brujo, quien a manera de escarmiento hechizó la vagina de la esposa para atrapar al infiel. De esta manera, el infiel se mantuvo pegado por horas a la mujer hasta que aceptó pagarle 20,000 chelines al esposo para que el hechizo fuera revertido. En medio del Ultra Music Festival 2012, una joven aparentemente intoxicada con alguna sustancia psicotrópica entabló una relación de odio-amor con una palmera, pues luego de discutir con ella acaloradamente, intentó seducir al árbol y mantener relaciones sexuales con él. Todo ante un grupo de Spring Breakers que aparentemente disfrutaron de tan penosa escena. No oigo. No, por Dios, no, por Dios. No, palmofílica. Yo insisto, ¿cuánto vengo a aprender aquí hoy te A ver, toca? oye, pero es que además está el tema buenísimo. Perdón, les voy a robar un minuto. Fíjate, ahorita que estábamos hablando que si los sacrificios humanos, el canibalismo y demás, hace ya algún tiempo la industria de cine erótico estaban parados de pestañas porque un actor se intoxicó y además se enojó porque lo iban a sacar de una producción, salió con un sable de samurái, iba correteando a los compañeros actores y les mochó pedazos. Bueno, ahorita hay otro broncón porque hay un chavo de apellido Magnota que más bien es más bonita que Justin Bieber, con eso te digo, pero de veras, hermoso. Hace películas de 3X para bisexuales, o sea, él no tiene problemas de estacionamiento. Y entonces, ahí está. Bueno, ahí se ve bastante desarreglado, pero es más guapa. Y bueno, ya había salido en las redes sociales destazando gatos y la gente se le fue a la yugular, pero pensaban que era una chica. Y luego se casó con una asesina que ya está acusada de veras de homicidio allá en Canadá, pues porque violó y mató a dos amigas y a su hermanita. Bueno, y este tipo acaba de hacerla. Dicen, se cree que se escabechó al novio. Y entonces, pues como ya ves que luego no cabe en el refri tanta comida, que dejó el torso en el... Ay, ¿no es en serio? En la basura de no, su edificio. Qué bárbaro. Y tuvo la idea, decoró el departamento con partes del cuerpo, se comió otras, el refri estaba lleno, los vecinos estaban atacados, y mandó a un partido político de Ottawa un pie y a otro partido político la mano. Y están como locos buscándolo a ver a dónde aparece este señor, que pues sí se salió totalmente de sus cabales. Pero bueno, pues para que veas que Oye, o a lo mejor traía genética de vamos a comernos al Y es muertito. lo que te iba a decir, nos quejamos de los sacrificios que había. Bueno, lo que ¿Verdad? pasa es que ese fue ya hace 500 años. Y en los 500 años hemos socialmente evolucionado para plantear una no comernos al sociedad muertito. donde los derechos humanos sean respetados. No, además Pero mira, traemos tanto plomo en la sangre yo al que le estudiar- damos una tazada y nos morimos. Y iba a checar este tema, no estamos tan lejos de lo que hacían antes, ¿eh? Yo creo que sí eran más alivianados. Había juguetes sexuales en ese sí, entonces. claro. todos lados. Sin pilas, pero había juguetes Sí, sexuales. Había claro. una fruta que usaban las mujeres que era muy parecida a un pene y también víbora, ¿no? Y el castigo de adúlteras era ponerles venas de chile y semillas Ahí. en su útero y la vulva. Y llegaban incluso a desmayarse, pues, del dolor. Entonces, sí, se usaban mucho las plantas, no solo, por ejemplo, Hasta como Noemí castigo. Quesada en este libro Amor y Magia Amorosa, lo que llamaban magia amorosa los inquisidores, eran todas las plantas que se utilizaban para el erotismo prehispánico. Y entonces Noemí Quesada las encuentra en las actas de la Inquisición, incluyendo, por ejemplo, el amaranto, se incluía también... poco sí. ¿Y de ahí viene amaranto? No. ¿De qué? Yo realmente la etimología de la palabra No. no la conozco, pero no creo que venga de ahí. Y el toloache, ¿no? Y todas estas Para plantas de enamorar. campana, pues atontan. Y si es demasiado, si se pasaban Sí, la te dosis, los vuelves enloquecías. locos. Hablando de enamorar,
¿Existía el matrimonio como tal? Sí. ¿Por amor? Sí, de ¿O hecho, era también arreglado? de hecho, Por ejemplo, Nezahualcóyotl, él tenía entre 30 y 40 concubinas, pero una sola esposa. Y la historia de Nezahualcóyotl con su esposa es que la mujer esta estaba ya programada para casarse con ¿cómo se dice? Comprometida con otro hombre. Nezahualcóyotl, ahí hay un pequeño conflicto entre esto de que si había amor o no amor. ¿O era puro contrato? La cosa es que a Nezahualcóyotl le gustó esta mujer y mandó a este hombre a la guerra y le pidió a los Igual que el tlaxcaltecas rey David. Igual que lo el rey mataran. David, Exactamente. Urias. De plano así. ¡Guau! Lo matan, se queda con esta mujer y aparte tiene que elaborar todo un show para que hacer como que No ay, se se la vea tan encuentren, mal. exactamente, como que Le se la fue a dar encuentra el en el pésame. bosque y pues vente, ¿qué estás haciendo aquí solita? Y vente a mi casa. ¿En Como que serio? no quería la cosa, que qué pasó, que te Exactamente. apapacho, que estás Sí, vulnerable. sí, por ejemplo, mujeres que morían en parto eran sacralizadas. Sí, claro. La Y en muerte ciertas dulce, culturas el aborto no era considerado malo y también tenían plantas que ya utilizaban en algo La que hoy ruda, llamaríamos anticonceptivos. Entonces sí tenían la concepción de separar el sexo por reproducción y el sexo por placer. ¿Ellos sí los separaban? Sí, aunque le saliera mal. Si hoy no sale mal, Pues ¿no? imagínate en Entonces aquel sí había entonces. test de sustancias que hoy llamaríamos espermicidas. Esta Noemí Quesada documenta incluso algunas abortivas, anticonceptivas. Pero me pregunto, ¿no era perseguido? No. Eso es cuando los cristianos llegan. Ya llegan los cristianos. Pero incluso en el cristianismo solo se perseguía si sucedía antes de los 90 días. Tomás de Aquino dijo que el alma le entra al feto a los 90 días de gestación. ¿Cuándo se cambia a como es hoy? Concilio Vaticano I, 1868 al 71, siglo XIX. Es con el Papa Pío IX, el del Concilio Vaticano ¿Cómo I, crees? que se Que además- cambia la teología del aborto a una teología de humanización tardía, se va haciendo humano, decía Tomás de Aquino, a una humanización inmediata. Pero hay todavía seguidores de lo de los 3 meses, ¿eh? De que el alma entra a los Y 3 San Agustín, meses. Sí. un milenio antes, muere en el 430, decía que el alma le entra al feto varón a los 40 días de gestación y a la feta mujer a los 80 días de gestación. Entonces, hoy nos O sea, parecería somos macho. más tardadas hasta ¿Qué en lo que nos tal? Al alma. arreglamos. Pues Hoy nos según parece yo- misógino, pero en su época los teólogos a la mujer le llamaban la desalmada, la que no tiene alma. Entonces él les reconoce el alma a las mujeres, ¿no? No, bueno, A ver gracias. si no nos ayude, compadre. Hablando de la belleza en Eso, a ver. en los la mayas, belleza. A ver, ¿qué onda? se supone que las mujeres más deseadas eran las feas. Pero yo creo que había un truco ahí, ¿eh? Porque en realidad a las más feas, o sea, que Eran eran las las que más veneradas, mataban. eran las que exactamente llevaban al sacrificio. Entonces yo creo que aquí Muy vivales. el asunto era matar a las feas para quedarse con Decía, las bonitas, llévese a ¿no? mi esposa, está re bien el sacrificio. Vidita, A la suegra, llévese a la Vidita, suegra, está ¿no? bien bonita. ¡Qué barbaridad! Y pues bueno, Y por ejemplo, la adultez, dice Enrique Dávalos, Ah, lo que de la entre, escuela, lo tienes entre que los comentar. tlalhuicas se consideraba ya adulto a partir de los 3 años de edad. A los 3 años Y adulto. que había una fiesta en la que se emborrachaba a Pancho los López. hijos y a las hijas a los 3 años. Había orgías. Entre los tlalhuicas, que es una etnia que la Inquisición se encargó de arrasar y que hoy no quedó ni en la memoria histórica de Morelos, Cuernavaca, toda la región claro, de Cuautla, claro. toda esa región. Era una región tlalhuica. Y allí había una fiesta, borrachera de niños, en donde, pues quien sobrevivió, se curtió. Quien se murió, y quien vivía, a partir de ahí le daban trato de adulto, con todos los derechos, desde sexuales, matrimoniales y reproductivos hasta que llegara la pubertad, pero podían vivir. También nos dice Se que nos está entre los- acabando el tiempo, ¿eh? Bueno. Así, muy breve. Hay muchos datos que yo creo que podemos seguir investigando. Yo les invito a que busquen Tenemos los que libros que hacer hemos parte dos. mencionado. Tenemos que o hacer algo parte así. dos. Sí, yo voy a dar un curso sobre historia de la diversidad sexual. Mañana hay una marcha. Ah, pues claro, porque Mañana va a haber 2 y el- este mes. Sí. Bueno, mañana. 2 de junio y el 30 de junio. Historia de la diversidad sexual. Si quien guste informes, 4992, 3986. Lo repito, 4992, 3986. Oye, Historia de la rapidísimo, diversidad dice que sexual. mañana no es la marcha del Soy 132, sino del Soy 141. Y el domingo va a estar en el Ángel de la Independencia Rocío Orozco, pues para que ya no haya trata de personas. ¿Saben por ¿no? qué lo del Vamos a estar 41? por ahí. Sí, esa es sí. otra historia. No, tu libro, Nezahualcóyotl.
El Despertar del Coyote, por favor, de Antonio Guadarrama Collado, de la serie Grandes Tlatoanis de México, editorial Tienen Suma. que comprarlo y nos vemos el domingo en la marcha de Rosy Orozco. Los vemos ahí, por favor. Oiga, pero el no se domingo, pierdan relajen tampoco la el domingo, independencia. contra cara cero. ¿A qué hora es? Es a las 9:30 de la 9:30 noche de la con noche. Jorge Fernández Meneses, Viviana Belsazo, aquí su servilleta, Fernanda Tapia, a las 9 de la noche. Y recuerde que el lunes, por favor, mi compañera Fer Tapia, Fernanda H. y Laura García Mariana hoy están el lunes a las 2:30 de la tarde en Juntas Ni Difuntas. Va a estar ser el padrísimo. Tema. Pues vamos a hablar de todo, pero vamos a hablar sobre todo de espantos y si se te sube el muerto y si te Ay, jalan está las bueno. patas y aparecidos. ¿Quieres que se te sube el muerto o no? Ay, mejor el vivo. No se va. Nos vemos el próximo viernes. Buenas tardes.